En el silencio de los altos pinos, yacía abandonada, mi bata de hospital empapándose de la tierra húmeda, debajo de mí. Justo momentos antes, mi esposo Daniel me había guiado a través de estos bosques. Su agarre firme en mi brazo. Entonces, sin previo aviso, me soltó. A través de mis ojos nublados por las lágrimas, lo vi mirar su reloj, escanear el bosque vacío y simplemente alejarse. Mi mano extendida temblaba mientras llamaba su nombre, mi voz debilitándose con cada eco. Nunca imaginé que el hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad me dejaría morir sola entre los helechos y la sombra. Pero a medida que la oscuridad se acercaba, no vi la figura observando desde los árboles, el testigo que cambiaría todo. Antes de continuar con esta escalofriante historia, tengo curiosidad, ¿desde dónde me estás viendo ahora mismo? ¿Y qué hora es allí? Déjame un comentario abajo. Si mis relatos te mantienen al borde de tu asiento, por favor suscríbete, tu apoyo significa el mundo para mí. Solía amar el bosque, el olor a pino y tierra, el susurro de las hojas sobre nuestras cabezas, era mi lugar favorito para caminar con Daniel cuando nos conocimos hace 4 años. En aquel entonces, era fuerte. Mi cuerpo se movía fácilmente por los senderos del bosque. Cada fin de semana, mis pulmones se llenaban de aire limpio en lugar del olor antiséptico de las habitaciones del hospital. Esa mujer se siente como una extraña ahora. Durante los últimos 6 meses, mi mundo se redujo a citas con el médico, pruebas sin respuestas y un cuerpo que me traicionaba más cada día. Mi enfermedad misteriosa comenzó con fatiga, luego vinieron los temblores, los moretones inexplicables, el cabello cayéndose a mechones. Los médicos fruncieron el ceño ante los resultados de las pruebas, ordenaron más análisis de sangre, más escáneres. Mientras tanto, me debilitaba. A través de todo, Daniel estuvo allí, al menos físicamente. Me llevó a las citas, gestionó mis medicamentos, habló con los médicos cuando mi voz se volvía demasiado débil, pero al mirar hacia atrás, veo lo que me perdí. La forma en que su sonrisa se tensaba cuando los viajes a la sala de emergencias interrumpían sus llamadas de trabajo. Cómo miraba su reloj durante mis tratamientos. Las conversaciones telefónicas susurradas que se detenían cuando entraba en la habitación. Solo estás siendo paranoico, me dije a mí mismo. La enfermedad te está volviendo sospechosa. Después de todo, él fue quien sugirió mover mi cama del hospital al piso de abajo para que no tuviera problemas con las escaleras. Él organizó las visitas de la enfermera a domicilio 3 veces por semana. Se aseguró de que tomara cada pastilla a tiempo. Mi hermana mayor Jackie llamó desde Seattle el mes pasado. Algo no se siente bien con Daniel, dijo ella. Casi no pregunta sobre tu tratamiento cuando llamo. Es como si estuviera haciendo las cosas por cumplir. Lo defendí con ferocidad. Está agotado de cuidarme. No tienes idea de lo difícil que ha sido esto para él. Cuando Daniel sugirió el paseo por el bosque ayer, algo revoloteó en mi pecho. Esperanza, tal vez. El doctor dijo que un ejercicio suave podría ayudar, explicó, ayudándome a subirme al coche. El aire fresco te hará bien. No cuestioné por qué insistió en que llevara mi delgada bata de hospital, en lugar de ropa adecuada, o por qué condujimos hasta un sendero remoto que nunca había visto antes, o por qué seguía revisando su teléfono mientras me guiaba más adentro de los árboles, alejándonos del camino. Confiaba completamente en mi esposo. Esa confianza murió en el bosque, junto con la mujer que solía ser. Pero algo más nació allí también, algo más duro, más afilado, más peligroso de lo que Daniel jamás había esperado. Y comenzó en el momento en que me dejó caer. Un poco más adelante, dijo Daniel, con la mano apretada alrededor de mi brazo superior, mientras nos adentrábamos más en el bosque. La mañana se había vuelto fresca, y los escalofríos cubrían mis piernas desnudas debajo de la bata del hospital. El tejido delgado como papel se enganchó en las ramas y se rasgó ligeramente en el dobladillo. Daniel, necesito descansar, jadeé. Mis piernas temblaban bajo mí, no acostumbradas ni siquiera a esta suave caminata después de meses en la cama. El camino se había vuelto fangoso y desigual, nada parecido a los senderos lisos que solíamos recorrer juntos. Casi llegamos, prometió, mirando su reloj por tercera vez en 10 minutos. Su otra mano sostenía su teléfono, y noté que lo había puesto en modo avión. Para un paseo tranquilo por la naturaleza, los árboles se espesaban sobre nuestras cabezas,
salpicando el suelo con sombras cambiantes. Ningún otro excursionista nos pasó. No se oían coches desde la carretera lejana. Estábamos completamente solos. Mi respiración se volvió más dificultosa. Manchas negras danzaban en los bordes de mi visión. Por favor, susurré. Daniel se detuvo abruptamente. Me miró hacia abajo, luego examinó el bosque a nuestro alrededor con ojos cautelosos. Algo en su expresión cambió, se endureció de una manera que nunca había visto antes. Tienes razón, dijo. Esto es suficiente. Sus dedos aflojaron su agarre en mi brazo. Sin su apoyo, mis piernas se doblaron al instante. Me desplomé sobre la tierra húmeda, el barro empapando mi delgada túnica. La caída me quitó el aliento de los pulmones, y me quedé allí, aturdida y jadeando. ¿Daniel? Lo alcancé confundida. Échame una mano. No se movió, solo se quedó mirándome desde arriba, su rostro inexpresivo. Daniel, por favor. El pánico se apoderó de mi voz ahora. No puedo levantarme por mí mismo. Miró su reloj de nuevo, luego su teléfono. La cobertura se pierde por completo a unas 400 yardas adelante, dijo, como si hablara consigo mismo. Perfecto momento. Un frío miedo me recorrió al comprenderlo. Esto no fue un accidente. Esto no fue una caminata terapéutica que salió mal. ¿Qué estás haciendo? Mi voz sonó pequeña, infantil. Daniel suspiró, casi molesto. Lamento que haya llegado a esto. Lo siento de verdad, pero ya no puedo más. Sara. Los hospitales, las facturas, la constante necesidad. Han sido 6 meses de verte deteriorarte. Esto es mejor para todo. ¿Vas a dejarme aquí? Las palabras parecían imposibles incluso mientras las pronunciaba. No sufrirás mucho, dijo, con una voz inquietantemente tranquila. Con tu condición, la exposición te llevará rápidamente. Te encontrarán eventualmente, por supuesto. Un trágico accidente, una mujer enferma que se perdió durante una caminata por la naturaleza bien intencionada. Estas cosas pasan. Las lágrimas corrían por mi rostro. Intenté levantarme, pero mis brazos se colapsaron debajo de mí. La medicación que me había dado esa mañana, para ayudar con la caminata, ahora tenía un terrible sentido. Se había asegurado de que no pudiera seguirlo. Por favor, no hagas esto, supliqué. Lo que sea que esté mal, podemos solucionarlo. Por favor, Daniel. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, y por un desgarrador segundo, pensé que vi vacilación. Luego miró su reloj una última vez. Adiós, Sara. Se dio la vuelta y caminó de regreso por donde habíamos venido. Sus pasos rápidos y decididos. Grité su nombre hasta que mi garganta ardió, pero él nunca miró atrás. A medida que su figura desaparecía entre los árboles, la aplastante realidad se asentó sobre mí. Mi esposo me había dejado morir. Lo que no sabía entonces, no podía saber, era que no estábamos solos en esos bosques. En las profundas sombras más allá del claro, una figura había presenciado todo. Un par de ojos observaron la retirada de Daniel. Luego se volvieron para estudiar mi forma arrugada en el suelo del bosque. Esos ojos ocultos cambiarían el curso de todo lo que siguió. Pero mientras yacía allí, solo conocía el abandono y el frío creciente que se filtraba del suelo hasta mis huesos. El bosque que una vez me había traído alegría ahora parecía cerrarse, listo para convertirse en mi tumba. No sé cuánto tiempo estuve allí, yendo y viniendo de la conciencia. El bosque se volvió más frío a medida que la tarde se desvanecía. Mi bata de hospital, ahora sucia y rasgada, no hacía nada para protegerme del frío. Intenté arrastrarme hacia donde creía que podría estar el camino, pero mis extremidades se sentían increíblemente pesadas. La medicación extra de Daniel aún recorría mi sistema. Cada respiración se convirtió en una batalla. Mis pensamientos se volvieron hacia Jackie. Mi hermana me buscaría cuando no respondiera su llamada semanal. Pero para entonces sería demasiado tarde. Daniel les diría a todos que me había perdido confundido. Un trágico accidente. Le creerían. Todos siempre creían a Daniel. A medida que la oscuridad se cernía bajo los árboles, lo escuché, una ramita rompiéndose cerca. Luego otro, pasos, cuidadosos y medidos, acercándose a través de la maleza. «¡Daniel!», grité, la esperanza brillando brevemente antes de que la razón la apagara. Daniel no iba a volver. Los pasos se detuvieron. Sentí más que vi a alguien mirándome. El miedo pulsaba a través de mi cuerpo debilitado. ¿Era un oso? ¿Un lobo?
En mi estado, incluso un mapache podría ser peligroso. Ayuda, logré decir, mi voz apenas audible. Please. Las ramas se separaron. Una figura alta emergió de las sombras, moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien acostumbrado a permanecer oculto. Un hombre, de hombros anchos pero delgado, vestido con pantalones de camuflaje desgastados y una chaqueta oscura. Su barba estaba sin recortar, su cabello más largo de lo permitido por las regulaciones militares, pero mostrando la forma distintiva de alguien que alguna vez lo llevó bien corto. Profundas líneas surcaban su rostro curtido, y sus ojos agudos, evaluadores, me escanearon a mí y luego el bosque que nos rodeaba. No habló, solo se quedó ahí, mirando. Por favor, susurré. Mi esposo me dejó. El hombre asintió una vez. Su voz era áspera por la falta de uso, como si rara vez hablara en voz alta. ¿Tú, viste? Las implicaciones luchaban a través de mi cerebro nublado. Lo he estado observando. El hombre miró por encima del hombro, de vuelta hacia el camino que había tomado Daniel. Ha estado aquí antes, 3 veces la semana pasada, caminando, revisando el área. Nadie hace eso a menos que estén planeando algo. A pesar de todo, sentí un extraño impulso de esperanza. Este extraño había estado observando a Daniel. Había visto su traición. Alguien conocía la verdad. ¿Puedes ayudarme? No puedo caminar. Mis dientes castañeteaban ahora, mi cuerpo temblaba de frío y shock. El hombre dudó, claramente incómodo con la interacción humana. Sus manos se apretaban y se relajaban a los lados. Finalmente, asintió con firmeza y se acercó a mí. Me llamo Marcus, dijo arrodillándose a mi lado. Sus manos eran suaves mientras revisaba mi pulso. Antes, médico del ejército. Afganistán. 3 kiras. Sarea, susurré. Mi esposo me envenenó. Meses de eso. Me enfermé. La expresión de Marcus no cambió, pero algo se endureció en sus ojos. Pensé que era algo así. He estado viéndolo explorar este lugar durante días. Tomó nota, sacó un pequeño cuaderno desgastado de su bolsillo y lo abrió. Dentro había observaciones cuidadosas, fechas, horas, bosquejos de la zona con X marcadas en varios puntos. ¿Tú llevas un registro de todo? Pregunté. El bosque es mi territorio ahora. Necesito saber quién pasa. ¿Por qué? Guardó el cuaderno. No puedo llevarte a un hospital. Él te encontrará allí. Termina lo que él empezó. Mi mente se tambaleó ante la sugerencia. Pero necesito ayuda médica. Era un médico de combate. Atendí peores heridas en tormentas de arena con nada más que un botiquín de campaña. Me evaluó con desapego clínico. ¿Envenenamiento? ¿Dijiste? Necesito saber qué uso. No sé. Él se encargaba de todos mis medicamentos. Marcus asintió como si esto confirmara algo. Puede ayudar con los síntomas. Tengo suministros en mi campamento. Pero tú quédate muerto por ahora. ¿Muerta? La palabra flotó en el aire helado entre nosotros. Él piensa que morirás aquí. Que siga pensando eso. Los ojos de Marcus contenían una inteligencia estratégica que atravesaba su exterior áspero. La única manera de mantenernos a salvo mientras averiguamos qué está tramando. La lógica era sólida incluso a través de mi miedo y confusión. Si Daniel creía que había tenido éxito, tendría tiempo para recuperarme, para entender por qué mi esposo quería que estuviera muerto. ¿Puedes caminar al menos? Marcus preguntó. Negué con la cabeza. Sin decir una palabra más, se quitó la chaqueta y me la envolvió alrededor de los hombros. Luego me levantó tan fácilmente como si no pesara nada, lo cual no estaba lejos de la verdad después de meses de enfermedad. Mi campamento está a media milla al este. Oculto. He estado allí 3 años. Nadie lo ha encontrado todavía. Mientras me llevaba a través del crepúsculo que se profundizaba, procesaba lo que estaba sucediendo. Hace unas horas, había sido una mujer moribunda abandonada por la persona en quien más confía. Ahora estaba siendo rescatada por un extraño que vivía salvaje en el bosque, un hombre que había presenciado la traición de mi esposo y que por sus propias razones misteriosas había decidido ayudarme. ¿Por qué estás haciendo esto? Murmuré contra su hombro. Marcus guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente, dijo, he visto morir a suficientes personas. No estaba bien lo que te hizo. Palabras simples, pero tenían una claridad moral que había estado ausente en mi vida durante demasiado tiempo. A medida que la oscuridad reclamaba por completo el bosque,
Marcus me llevó lejos del lugar donde Sarah Thompson estaba destinada a desaparecer para siempre. Mi esposo pronto reportaría mi desaparición. Los grupos de búsqueda peinarían estos bosques, pero no me encontraría, porque en lo que al mundo respecta, yo ya estaba muerto. El campamento de Marcus no era lo que esperaba. Escondido en un denso bosque de árboles, había un refugio cuidadosamente construido, parte búnker subterráneo, parte cabaña camuflada. Paneles solares, disfrazados con ramas, alimentaban las necesidades básicas. Los barriles de lluvia recogían agua que él filtraba meticulosamente. Años de precisión militar habían creado un refugio invisible para los excursionistas casuales o los funcionarios forestales. Tierra del gobierno, explicó mientras me llevaba adentro. Nadie se molesta en revisar esta sección. Demasiado remoto. El interior era espartano, pero sorprendentemente cómodo. Una estufa de leña proporcionaba calor. Las estanterías contenían suministros médicos, comida enlatada y libros, docenas de libros sobre supervivencia, medicina e historia militar. Siéntate, ordenó, colocándome en una estrecha litera. Sus movimientos eran eficientes mientras revisaba mis signos vitales. Su rostro no mostraba nada. La temperatura está baja, latido irregular, pupilas dilatadas. Durante 3 días, divagué entre la conciencia y sueños febrilmente vívidos, mientras lo que Daniel me había estado dando salía de mi sistema. Marcus me forzó a beber líquidos, me administró carbón activado y monitoreó mis síntomas con la precisión de su formación médica. Rara vez hablaba excepto para dar instrucciones o hacer preguntas clínicas. El 4.º día, me desperté sintiéndome más claro de lo que había estado en meses. Débil aún, pero la niebla mental se había disipado. Tu esposo reportó que estabas desaparecida, dijo Marcus, colocando una pequeña radio sobre la mesa entre nosotros. Lo escuché en la transmisión de emergencia. Las búsquedas comenzaron ayer. Me empujó una taza de caldo hacia mí. Bebe, necesitas tus fuerzas. Mientras sorbía el líquido caliente, Marcus sacó su cuaderno. Dime todo. Cuando te enfermaste, ¿cómo empezó? ¿Qué medicamentos te dio? Hablé hasta que mi voz se volvió ronca, exponiendo los meses de síntomas misteriosos, las visitas al médico, las pruebas que no mostraron nada concreto. Cómo Daniel había tomado el control de mis medicamentos, insistiendo en darme cada dosis él mismo, su creciente impaciencia. Las habitaciones separadas para que pudiera descansar mejor. La enfermera que venía 3 veces a la semana cuando Daniel tenía reunión. Marcus tomó notas, su expresión oscureciéndose. Patrón clásico de envenenamiento. Gradual. Difícil de detectar. Lo hace parecer natural. ¿Pero por qué? Mi voz se quebró. Éramos felices. Al menos yo pensaba que lo éramos. Dinero, usualmente. La evaluación de Marcus fue contundente. O alguien más. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera del búnker, escuché a los equipos de búsqueda a lo lejos. Los haces de las linternas barrían los árboles. Voces llamaron mi nombre. Por un momento aterrador, pensé en responder. No nos encontrarán, me aseguró Marcus, atenuando su única lámpara. El refugio está diseñado para desaparecer. Tenía razón, los buscadores pasaron a menos de 50 yardas pero no vieron nada. Más tarde, escuché una voz familiar, Daniel, llamando mi nombre con lo que sonaba como una angustia genuina. Buen actor, observó Marcus. Al día siguiente, Marcus trajo noticias del pueblo. Se había deslizado al amanecer, vistiendo una chaqueta y una gorra poco distintivas, y escuchó las conversaciones en el diner local. Tu esposo está interpretando el papel de viudo perfectamente. Organizó voluntarios, dando entrevistas sobre su pobre esposa enferma que se perdió confundida. ¿Ha llamado a mi hermana? Mencionó a ella. Dijo que llega mañana. Jackie vería a través de Daniel. Siempre había sido sospechosa de él. Pero alguien escucharía sus preocupaciones. Necesitamos saber por qué hizo esto, dije. Necesito pruebas antes de poder volver de entre los muertos. Marcus asintió. Necesito entrar en tu casa. Encontrar evidencia. ¿Cómo? Él estará allí. No durante las búsquedas. Lo he estado observando. El patrón es claro. Él lidera el equipo de la mañana, luego el de la tarde. A mediodía, se encuentra con alguien, siempre durante exactamente 47 minutos. Mi corazón se hundió. ¿Alguien más? ¿Crees que hay alguien más? Marcus solo me miró, ni confirmando ni negando,
solo dejando la pregunta colgando entre nosotros. Durante la semana siguiente, mi fuerza regresó gradualmente. Marcus me enseñó habilidades básicas de supervivencia, cómo moverme silenciosamente por el bosque, cómo permanecer oculto mientras observaba a los demás, cómo encontrar comida y agua si era necesario. Era una estudiante rápida, mi motivación alimentada por la traición. ¿Listo para la recon?, preguntó el octavo día. Nos movimos como sombras a través del bosque, acercándonos a mi casa por la parte trasera, donde los árboles proporcionaban cobertura. Como Marcus había predicho, el coche de Daniel había desaparecido. La casa estaba vacía. Usando una llave de repuesto de la que le había hablado a Marcus, entramos por la puerta del sótano. La casa se sentía ajena, tanto familiar como equivocada. El equipo hospitalario aún estaba en la sala de estar donde había estado mi cama. Frascos de pastillas alineaban la encimera de la cocina. «Revisa su oficina», susurré. «Yo miraré en el dormitorio». Nuestra habitación, una vez un espacio compartido, se había transformado en mi ausencia. Mis cosas habían sido empaquetadas en cajas etiquetadas como donación. Mis fotografías fueron retiradas de las paredes. Había pasado poco más de una semana desde mi desaparición, y Daniel ya había comenzado a borrarme. En su mesita de noche no encontré nada inusual, pero cuando revisé debajo del colchón de su lado, un escondite que siempre había usado para los regalos de cumpleaños, mis dedos tocaron papel. Saqué una carpeta que contenía documentos de seguro de vida. Mi póliza, aumentada a $2 millones solo 3 meses después de que me enfermé. Daniel era el único beneficiario. «Marcus», llamé suavemente. Apareció en la puerta sosteniendo una laptop. «Encontré esto. Protegido por contraseña». «Prueba Ranger 64-2», dije. «Es su equipo de fútbol fantasy más nuestra dirección». La contraseña funcionó. Marcus navegó por los archivos con facilidad práctica hasta que se detuvo de repente, su expresión endureciéndose. «¿Qué es?». Me moví a su lado. «Correos electrónicos, entre tu esposo y alguien llamado Melissa». El nombre me golpeó como un golpe físico. Melissa, mi enfermera a domicilio. Los correos electrónicos detallaban su relación, que había comenzado antes de mi enfermedad, y más inquietante aún, discutían dosis y síntomas. Lenguaje científico sobre compuestos indetectables que imitarían enfermedades naturales. Líneas de tiempo proyectadas para mi deterioro. «Me ha estado envenenando con su ayuda», susurré, el horror invadiéndome. Mi enfermera me estaba ayudando a matarme. Encontramos más pruebas, registros financieros que mostraban que el negocio de Daniel estaba fracasando, investigaciones sobre venenos, notas sobre mis síntomas, todo construyendo una imagen clara. Daniel y Melissa me habían estado matando lentamente por el dinero del seguro, planeando su nueva vida juntos una vez que yo estuviera muerto. Mientras nos preparábamos para irnos, los faros cruzaron el frente de la casa. Daniel había vuelto antes de lo esperado. «Puerta trasera», siseó Marcus, agarrando la laptop. Salimos justo cuando la llave de Daniel giró en la cerradura de la puerta principal, desapareciendo entre los árboles mientras él entraba en la casa. Desde nuestro escondite, vi a mi esposo moverse por la cocina, sirviéndose una bebida. Sacó su teléfono, sonrió ante algo en la pantalla, luego envió una respuesta por mensaje. El hombre al que había amado durante años, que pensé que me había amado, estaba sonriendo mientras yo supuestamente estaba desaparecida, posiblemente muerta. La prueba final que necesitaba. De vuelta en el búnker, Marcus y yo examinamos todo lo que habíamos descubierto. Los correos electrónicos entre Daniel y Melissa eran contundentes, discutiendo tanto su aventura como su plan metódico de envenenamiento. «Hay más», dijo Marcus, mostrándome una carpeta financiera. Pidió préstamos contra sus bienes conjuntos. Invirtió en empresas de alto riesgo que fracasaron. Valías más para él muerto que vivo. Esa noche lloré por primera vez desde el bosque, no por el hombre que me había traicionado, sino por la mujer que había sido. Confiada, ajena, débil. Nunca volvería a ser ella. Las noticias locales informaron que los esfuerzos de búsqueda estaban siendo reducidos. Daniel dio una entrevista llena de lágrimas, agradeciendo a los voluntarios y diciendo que nunca dejaría de buscar a su amada esposa. «¿Y ahora qué?», le pregunté a Marcus a la mañana siguiente. «Ahora esperamos», dijo. «La ley dice 7 años para declarar a alguien muerto sin un cuerpo.
Pero con tu historial médico, tu desaparición en el bosque, él pedirá un certificado de defunción mucho antes. No puedo esperar años por justicia. Los ojos de Marcus tenían un destello estratégico. No será necesario. Cometerá un error. Las personas codiciosas siempre lo hacen. 2 días después, escuchamos en la radio que la búsqueda formal había sido suspendida. Y 3 días después de eso, Marcus regresó del pueblo con noticias cruciales. Has solicitado tu certificado de defunción. Petición de emergencia basada en tu condición médica y las circunstancias. La audiencia está programada para la próxima semana. ¿Tan rápido? Me sentí enfermo. Marcus asintió. Y eso no es todo. Melissa ha dejado su trabajo de enfermera. Dio 2 semanas de preaviso ayer. Estaban acelerando su plan, preparándose para cobrar el dinero del seguro y desaparecer. Teníamos que movernos más rápido de lo que ellos esperaban. Necesito hablar con mi hermana. Decidí. Todavía está en la ciudad. Ella nos ayudará. Marcus dudó. Peligroso. Más personas que sepan, Jackie no me traicionará. Y ella es la única que puede acceder a ciertos registros financieros que necesitamos. Después de mucho debate, Marcus accedió de mala gana. Organizó la reunión con precisión militar, un breve encuentro en un refugio de senderismo a 5 millas de la ciudad. Jackie vendría sola, creyendo que se encontraría con alguien que tenía información sobre mi desaparición. Cuando mi hermana me vio salir de detrás de Marcus, casi se desmaya. «¿Sara?», exclamó, su rostro perdiendo el color. «¿Estás viva? ¿Cómo?». Sus ojos se dirigieron rápidamente a Marcus, luego de vuelta a mí. «¿Qué te pasó?». Le conté todo, la traición de Daniel, el envenenamiento, el rescate de Marcus y la evidencia que habíamos encontrado. Jackie escuchó, su expresión cambiando de sorpresa a furia. Sabía que algo estaba mal, susurró. «Te dije que estaba raro, pero nunca imaginé esto». Ella accedió a ayudarme de inmediato, accediendo a mis cuentas personales que Daniel no podía tocar y recopilando la evidencia financiera adicional que necesitábamos. Lo más importante, ella confirmó lo que sospechábamos. Daniel ya había contactado a la compañía de seguros, preguntando sobre los procedimientos de reclamación. A medida que finalizábamos nuestro plan, una cosa quedó cristalina. Daniel y Melissa no solo planeaban cobrar mi seguro de vida y empezar de nuevo, basado en los correos electrónicos que habíamos encontrado. Estaban planeando salir del país por completo. Se habían comprado boletos a Belice para dentro de 3 semanas, no reembolsables, de ida. Tenía menos de un mes para volver de entre los muertos y hacer justicia. ¿Estás seguro de esto?, Marcus preguntó mientras caminábamos de regreso a su refugio. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Lo miré. Este extraño y dañado hombre que había salvado mi vida y me había enseñado a sobrevivir, que me había creído cuando nadie más lo habría hecho. Daniel me dejó por muerto en estos bosques, dije. Solo estoy devolviendo el favor. Durante la semana siguiente, me transformé. Mi hermana trajo tinte para el cabello, cambiando mis ondas castañas a un corte corto rubio platino. Marcus me enseñó a alterar aún más mi apariencia, cómo cambiar mi postura, mi forma de caminar, mis modales. La mujer en el pequeño espejo que él guardaba ya no se parecía a Sarah Thompson. «Bien», dijo estudiando mi nuevo aspecto. «Tu propio esposo pasaría de largo». Eso era exactamente lo que necesitábamos, porque nuestro plan requería que me escondiera a plena vista, observando a Daniel y Melissa mientras se preparaban para cobrar mi muerte. Jackie nos mantenía informados sobre los procedimientos legales. El tribunal aceleró la petición de Daniel, dada mi frágil condición médica antes de la desaparición, y los extensos pero infructuosos esfuerzos de búsqueda. Es probable que se emita un certificado de defunción en unos días. Ya ha contactado a Recursos Humanos sobre tus cuentas de jubilación, informó Jackie durante una de nuestras reuniones seguras. Preguntó sobre el proceso para reclamarlos como tu beneficiario. Marcus había instalado vigilancia alrededor de mi casa, nada sofisticado, solo ubicaciones estratégicas donde podíamos observar entradas y salidas. Tomamos turnos, observando cómo Daniel mantenía su actuación de esposo afligido en público mientras se encontraba con Melissa en privado. En el tercer día de vigilancia, presencié algo que me heló la sangre. Daniel recibió a una joven en la casa. No era Melissa, sino alguien que reconocí de las fotos como su hermana menor. Los 3 hablaban en la cocina, riendo, compartiendo vino, celebrando. No estaba ni siquiera fingiendo estar de luto en privado.
Le susurré a Marcus mientras mirábamos a través de los binoculares. Cuidado, advirtió. La ira hace que la gente sea descuidada. Tenía razón. Necesitaba cálculo frío, no rabia ardiente. Al día siguiente, Marcus creó una distracción, un pequeño incendio forestal lejos de su búnker, que atrajo a los servicios de emergencia y nos dio cobertura para entrar nuevamente a mi casa mientras Daniel ayudaba a buscar la causa. Esta vez, nos enfocamos en la computadora de la oficina en casa de Daniel, que contenía archivos que no había transferido a su laptop. Marcus utilizó un dispositivo para copiar el disco duro, mientras yo revisaba los archivos en papel. En la parte trasera de su archivador, encontré algo inesperado, un recorte de periódico sobre una mujer llamada Rebecca Winters, que había muerto hace 3 años debido a un raro trastorno autoinmunitario. Su foto mostraba a una morena sonriente de mi edad. Marcus, llamé suavemente. Mira esto, estudió el recorte. Ubicación, Portland. Hace 3 años. Sus ojos se encontraron con los míos, entendimiento pasando entre nosotros. Antes de mudarse aquí, antes de conocerte. Podría ser una coincidencia, dije sin creerlo yo mismo. Busca más. No encontramos nada más sobre Rebecca en los archivos, pero cuando Marcus buscó en el disco duro, copiado más tarde esa noche, descubrió búsquedas eliminadas de hace 3 años. Consultas sobre Rebecca Winters, su familia, su historial médico y su póliza de seguro de vida. Segunda víctima, concluyó Marcus. Un asesino en serie. La realización se sentó pesada en mi pecho. Daniel no solo me había traicionado, ya lo había hecho antes. Había practicado con otra mujer antes de apuntar a mí. ¿Cuántas otras podría haber habido? ¿Cuántos más podría haber después de mí? Ya no se trataba solo de mi supervivencia. Se trataba de detenerlo permanentemente. Nuestro avance llegó cuando Jackie llamó con noticias urgentes. El certificado de defunción fue emitido esta mañana. Daniel ha programado una cita con Granite Life Insurance mañana a las 2 p.m. Está haciendo su reclamación. Todo se aceleró. Marcus y yo finalizamos nuestro plan, revisando cada detalle repetidamente. El momento tenía que ser perfecto. La evidencia irrefutable. No habría segunda oportunidad. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la pequeña estufa de leña de Marcus, observando las llamas bailar detrás de la rejilla de hierro. Me encontró allí al amanecer, todavía mirando las brasas moribundas. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó, con una voz inusualmente suave. No, dije, solo pensando en quién solía ser. La mujer que confiaba tan fácilmente, que nunca cuestionó sus medicamentos ni las noches tardías de su esposo. Ahora se siente como una extraña. Marcus asintió. Él entendía la transformación mejor que la mayoría. La antigua Sara murió en esos bosques, continué. Daniel se aseguró de eso, simplemente no esperaba lo que surgiría en su lugar. A medida que la mañana se deslizaba sobre el bosque, nos preparábamos para la parte más peligrosa de nuestro plan. Dejaría la seguridad del bosque y entraría al pueblo por primera vez desde mi desaparición. Lo habíamos cronometrado con precisión. Daniel estaría en la oficina de seguros, el lugar perfecto para que su mundo se desmoronara. Jackie me recogió en el punto de encuentro acordado, apenas reconociéndome con mi nueva apariencia. Pareces una persona completamente diferente, dijo impresionada y un poco inquieta. Esa es la idea. Primero condujimos a la comisaría local. El detective Rivera estaba esperando, habiendo acordado reunirse con Jackie sobre nueva información en mi desaparición. Sus ojos se agrandaron cuando me quité las gafas de sol. Señora Thompson, balbuceó. ¿Estás viva? Detective, dije con calma, necesito reportar un intento de asesinato. Durante la siguiente hora, expuse todo: el envenenamiento gradual, el abandono de Daniel en el bosque, las pruebas que habíamos recopilado sobre su complot con Melissa, e incluso nuestras sospechas sobre Rebecca Winter. Expliqué por qué había permanecido muerto mientras recopilaba pruebas, omitiendo ciertos detalles sobre Marcus para protegerlo. El detective Rivera escuchó. Su expresión se volvía más sombría con cada nueva revelación. Cuando terminé, él estudió las pruebas que Jackie había organizado en carpetas ordenadas. Esto es extremadamente completo, dijo finalmente, pero me preocupa cómo se obtuvo parte de ello. Lo entiendo, respondí, y aceptaré cualquier consecuencia por cómo obtuvimos la evidencia.
pero no podía presentarme hasta que tuviera pruebas. Daniel es muy convincente. Rivera asintió lentamente. Necesitaremos declaraciones formales, y tendré que verificar todo esto. Miró su reloj. Dijiste que está en Granite Life Insurance ahora mismo, presentando una reclamación en mi seguro de vida. $2 millones. Mantuve su mirada firmemente. Me gustaría estar allí cuando lo arresté. El detective dudó, sopesando el protocolo frente a la situación inusual. Finalmente, asintió. Quédate detrás de mí en todo momento. Esto es muy irregular, pero dadas las circunstancias, mientras conducíamos hacia la oficina de seguros, mi corazón golpeaba contra mis costillas. Marcus estaría observando desde la distancia, como habíamos planeado. Mi red de seguridad si algo salía mal. Jackie me apretó la mano. ¿Estás lista para esto? Pensé en la mujer que había sido cuando Daniel me llevó a esos bosques, confiada, ingenua, muriendo lentamente sin saber por qué. Más que listo, respondí. La oficina de seguros era un moderno edificio de vidrio en el centro. A través de las ventanas, podía ver a Daniel sentado en un escritorio frente a un agente, firmando papeles. Melissa esperaba en una silla cercana, pretendiendo ser una amiga comprensiva en lugar de su cómplice. Esperen aquí, nos instruyó el detective Rivera, ajustándose la chaqueta sobre su arma de servicio. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras el detective entraba al edificio. A través del cristal, vi a Daniel mirar hacia arriba, la confusión cruzando su rostro mientras Rivera se acercaba y le hablaba. El agente de seguros parecía desconcertado. Melissa se puso de pie, su postura de repente tensa. Ahora, susurró Jack. Salí del coche y caminé hacia la entrada del edificio. A través del cristal, vi al detective Rivera hacer señas a Daniel y Melissa para que se pusieran de pie. Al empujar la puerta, Daniel se giró. Nuestros ojos se encontraron en el vestíbulo. Su rostro se quedó sin color. Su boca se abrió en un silencio de shock. Los formularios del seguro se le escaparon de los dedos, esparciéndose por el suelo pulido. Hola Daniel, dije con la voz firme y clara. Creo que estás llenando formularios para mi beneficio por fallecimiento. Parece que hay un problema con su reclamación. La expresión de absoluto horror en su rostro valió cada momento de sufrimiento que había soportado. Daniel se dejó caer en la silla detrás de él como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, mirándome como si viera un fantasma. En ese momento me di cuenta de algo profundo. Él realmente había matado una versión de mí en esos bosques. La mujer que volvió a entrar en su vida ahora era alguien completamente diferente, alguien más fuerte, más peligrosa y completamente fuera de su control. Esto es imposible, susurró Daniel, con el rostro ceniciento. No podrías haber sobrevivido. Lo terminé por él. No me dejaste muchas oportunidades, ¿verdad? Abandonando a tu esposa enferma en el bosque a millas de ayuda, drogada e incapaz de caminar. El detective Rivera se movió rápidamente cuando Daniel se lanzó a sus pies. Daniel Thompson, estás arrestado por el intento de asesinato de Sarah Thompson. Melissa retrocedió hacia la puerta, sus instintos de enfermera para la autoconservación activándose. No sé qué está pasando aquí, balbuceó. Solo vine a apoyar a Daniel durante este momento difícil. Melissa Jenkins, continuó Rivera, asintiendo a otro oficial que había entrado detrás de nosotros. También estás arrestada como cómplice de intento de asesinato. La agente de seguros miró boquiabierta mientras los oficiales esposaban tanto a Daniel como a Melissa. Otros clientes se quedaron paralizados, presenciando la escena con expresiones de shock. Alguien estaba grabando con su teléfono. No puedes probar nada, siseó Daniel, su encanto evaporándose como el rocío matutino. Fue un accidente. Ella se alejó. He estado buscando durante semanas. Me acerqué, justo más allá de su alcance. Tenemos los correos electrónicos, Daniel. Entre tú y Melissa, discutiendo dosis, síntomas, cómo hacer que parezca causas naturales. Tenemos la póliza de seguro de vida que aumentaste justo después de que me enfermé. Tenemos pruebas de que has hecho esto antes. Al mencionar antes, sus ojos se abrieron ligeramente, lo suficiente para confirmar nuestras sospechas sobre Rebecca Winters. ¿Quién te ayudó?, exigió, mirando salvajemente alrededor de la habitación como si buscara a un cómplice. No podrías haber hecho esto sola, no en tu condición. Simplemente sonreí. Me dejaste por muerto, Daniel. No tienes derecho a saber cómo sobreviví.
Mientras los oficiales los llevaban, Melissa de repente se rompió. «Fue idea de él», gritó. «Todo», dijo, «que nadie sospecharía, que con su historial médico todos pensarían que fue por causas naturales. Prometió que dividiríamos el dinero». El rostro de Daniel se retorció de rabia. Cállate. No tienen nada concreto. Es su palabra contra la nuestra. En realidad, dijo el detective Rivera, tenemos bastante más que eso. La señora Thompson y su hermana han proporcionado pruebas extensas, y la señora Jenkins parece estar lista para cooperar. Fuera del edificio, se había reunido una pequeña multitud, atraída por los coches de policía y el alboroto. Mantuve la cabeza en alto mientras pasábamos. El brazo de Jackie alrededor de mis hombros me estabilizó. «Lo hiciste», susurró ella. «Se acabó». Pero no había terminado del todo. Mientras Daniel era colocado en el coche de policía, me miró a los ojos una última vez. «¿Crees que has ganado?», gruñó. «No tienes idea de lo que has empezado. Esto no ha terminado, Sara». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero me negué a mostrar miedo. Había enfrentado la muerte en esos bosques. Sus amenazas parecían vacías en comparación. De vuelta en la comisaría, di mi declaración oficial. Cada detalle del envenenamiento, el abandono del bosque, nuestro descubrimiento de su complot con Melissa. Dejé a Marcus completamente fuera. Él era mi secreto a guardar, mi sombra guardiana que no quería ser parte de informes oficiales ni de reconocimiento público. «Necesitaremos que te sometas a pruebas médicas», explicó Rivera, «para confirmar las alegaciones de envenenamiento. Y ejecutaremos órdenes de registro en su casa de inmediato, antes de que se pueda eliminar evidencia». «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «El señor Thompson y la señora Jenkins serán acusados mañana. Dada la evidencia y la gravedad de los cargos, espero que los mantengan sin derecho a fianza. El fiscal del distrito querrá reunirse contigo de inmediato para discutir el caso». A medida que caía la noche, Jackie me llevó a su hotel. Habíamos acordado que sería más seguro que regresar a mi casa, que ahora era una escena del crimen. «¿Marcus?», pregunté mientras entrábamos en su habitación. «Lo llamé desde el vestíbulo», confirmó ella. «Él sabe que todo salió según lo planeado». Me hundí en la cama, de repente exhausto. La adrenalina que me había llevado a través de la confrontación se desvaneció, dejándome temblando. Jackie se sentó a mi lado, tomando mis manos temblorosas. «Hiciste algo increíble hoy. Sobreviviste, te defendiste, ganaste». Había ganado. Daniel estaba bajo custodia, su traición expuesta. Estaba vivo, haciéndome más fuerte cada día. Pero bajo mi victoria yacía una verdad inquietante. Había confiado completamente y había sido traicionado completamente. Eso cambia a una persona de maneras que no se pueden deshacer. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Marcus», usando el teléfono desechable que habíamos comprado para emergencias. Enfermera hablando, policía registrando la casa. Encontraron pastillas, registros digitales. Estás a salvo. El alivio me invadió. Melissa estaba cooperando, probablemente esperando clemencia. La evidencia física estaba siendo recuperada. Mi historia estaba siendo confirmada. Pero luego apareció otro mensaje, que me heló la sangre. «Segunda mujer confirmada. La policía de Portland reabre el caso de Rebecca Winters. No son las primeras víctimas. Encontré registros de otros, al menos 2 más». Le mostré el mensaje a Jackie, observando cómo se le palidecía el rostro. «Es un asesino en serie», susurró ella. «Ha estado haciendo esto durante años». La realización se asentó sobre nosotros como un pesado sudario. Daniel no solo me había tenido como objetivo, había refinado su método con múltiples víctimas, mujeres a las que había casado, envenenado y eliminado por dinero del seguro. No era especial en su traición, simplemente era la última en un patrón. Pero yo fui la primera en sobrevivir, y ahora me aseguraría de ser el último. La mañana siguiente trajo un torbellino de actividad. La noticia de mi resurrección y el arresto de Daniel explotó en los medios locales. Los reporteros acamparon fuera del hotel de Jackie, obligándonos a salir por las entradas de servicio. El detective Rivera organizó protección policial preocupado por la amenaza final de Daniel. «Hemos descubierto información inquietante», nos dijo Rivera durante una reunión privada en la estación. «El señor Thompson parece haber utilizado diferentes identidades en diferentes estados. Hemos confirmado 2 matrimonios anteriores que terminaron con la muerte de la esposa por causas naturales o accidentes. Ambos resultaron en pagos sustanciales de seguro.
¿Y Melissa? Pregunté. ¿Estuvo involucrada en esos también? ¿Ella estuvo involucrada en esos también? No. Parece ser su cómplice más reciente. La Sarah Jenkins está cooperando plenamente, esperando un acuerdo de culpabilidad. Ha proporcionado detalles sobre cómo administró sustancias adicionales durante sus visitas de enfermería, siguiendo las instrucciones del señor Thompson. Mi mente daba vueltas con la magnitud del engaño de Daniel. Mi mente se tambaleó ante la magnitud del engaño de Daniel. El hombre con el que me casé, el hombre que amaba, nunca había existido. Era una persona cuidadosamente elaborada para ganarse mi confianza, acceder a mis finanzas y en última instancia acabar con mi vida por lucro. ¿Qué sucede en la lectura de cargos? ¿Qué sucede en la lectura de cargos? Jackie preguntó. Dada la gravedad de los cargos y las pruebas que hemos recopilado, espero que ambos sean detenidos sin derecho a fianza mientras se lleva a cabo el juicio, explicó Rivera. La lectura de cargos está programada para hoy a las 2. Sabía que necesitaba estar allí, para enfrentar a Daniel una vez más, para que viera que su plan había fallado por completo. Pero el miedo me carcomía. Las últimas palabras de Daniel resonaban en mi mente. Esto no ha terminado. Marcus envió mensajes de texto con actualizaciones durante toda la mañana. Había trasladado su vigilancia de nuestra casa al tribunal, observando desde la distancia mientras se hacían los preparativos para la audiencia de alto perfil. Seguridad estricta, informó. Medios en todas partes. Sala de audiencias de acceso limitado. Jackie organizó que un guardia de seguridad privado nos escoltara hasta el tribunal. A medida que nos acercábamos al imponente edificio, multitudes de reporteros llamaban mi nombre, las cámaras destellando. Mantuve la mirada al frente, ignorando sus preguntas. Dentro el Palacio de Justicia zumbaba de actividad. El caso había cautivado la atención pública. El supuestamente afligido esposo expuesto como un intento de asesino, su esposa presuntamente muerta apareciendo para confrontarlo. Leía como una novela de suspenso en lugar de la vida real. Tomamos asientos en la primera fila de la sala del tribunal. Mis manos temblaban ligeramente a pesar de mi determinación de parecer fuerte. La fiscal del distrito, una mujer severa llamada Helen Garza, nos informó sobre lo que podíamos esperar. Hemos añadido cargos relacionados con las víctimas anteriores, explicó en tonos bajos. La policía de Portland ha exhumado el cuerpo de Rebecca Winters y ha encontrado trazas de los mismos compuestos utilizados para envenenarte. Creemos que podemos vincularlo con al menos otras 2 muertes en Nevada y Texas. La puerta lateral se abrió, y los oficiales condujeron a Daniel a la sala del tribunal, con esposas y un overol naranja. Sus ojos encontraron los míos de inmediato, su expresión una mezcla de shock y odio. Desapareció cualquier pretensión del esposo amoroso. Lo que quedaba era el verdadero Daniel, calculador, frío, furioso por haber sido atrapado. Detrás de él venía Melissa, luciendo pequeña y asustada en sus propias ataduras. Sus ojos estaban rojos de llorar, su habitual actitud segura destrozada. Cuando el juez entró y comenzaron los procedimientos, mantuve el contacto visual con Daniel. No apartaría la mirada. No mostraría debilidad. Este hombre casi me mata. Había asesinado a otras mujeres. Había planeado usar mi muerte para financiar una nueva vida. Él merecía ver exactamente cómo lucía su fracaso. Se leyeron los cargos: intento de asesinato en primer grado, conspiración, fraude y cargos adicionales relacionados con las muertes de Rebecca Winters y otras 2 mujeres. Cuando se les pidió que se declararan, la voz de Melissa apenas era audible cuando dijo: culpable, su señoría, aceptando su acuerdo de culpabilidad. Daniel, sin embargo, enderezó los hombros y declaró firmemente: no culpable. El juez denegó la fianza para ambos acusados, citando el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Mientras Daniel era llevado, se volvió hacia mí una última vez. Deberías haber muerto en esos bosques, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Esto no es justicia. Esto es una traición. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Incluso ahora, retorcía la realidad, presentándose como la víctima. La única traición fue la tuya, respondí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Y la justicia apenas comienza. Fuera del tribunal, la locura mediática se intensificó.
El detective Rivera nos escoltó a través de la multitud hasta un coche de policía que nos esperaba. Mientras nos abríamos paso entre los reporteros que gritaban preguntas, vislumbré una figura familiar observando desde el otro lado de la calle. Marcus, con la gorra de béisbol baja, monitoreando todo desde una distancia segura. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Él asintió una sola vez antes de desaparecer en la multitud. Esa noche, mientras Jack y yo veíamos la cobertura de noticias sobre la acusación en su habitación de hotel, mi teléfono vibró con otro mensaje de Marcus. No ha terminado. Escuché a Daniel hacer una llamada antes del arresto. Dijo activar contingencia. Alguien sigue ahí afuera. Mantente alerta. Un frío miedo se instaló en mi estómago. Daniel había planeado para el fracaso. Había preparado un plan de respaldo que no había anticipado. Esto no había terminado en absoluto. Estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. A la mañana siguiente, el detective Rivera confirmó nuestros temores. Thompson hizo una llamada justo después de su arresto, antes de que pudiéramos procesarlo completamente. Hemos estado tratando de rastrearlo, pero fue a un teléfono desechable. Tiene a otra persona, dije, la realización asentándose como hielo en mis venas. Alguien que no es Melissa. Lo creemos así. Estamos proporcionando seguridad adicional, pero deben permanecer vigilantes. Las advertencias de Marcus adquirieron una nueva urgencia. Cualquiera que fuera la contingencia que Daniel había activado, estaba destinada a silenciarme, la única víctima que había sobrevivido para testificar en su contra. Durante 3 días me quedé en la habitación del hotel de Jackie, aventurándome solo para reuniones necesarias con el fiscal del distrito y los detectives. Los guardias de seguridad vigilaban en el pasillo, la policía vigilaba las entradas del edificio. Debería haberme sentido seguro. No lo hice. Necesitamos hacer que se muestren, le dije a Jackie la 4ª noche. Quienquiera que haya contactado a Daniel, están esperando una oportunidad. No podemos vivir así para siempre. Mi hermana se veía horrorizada. ¿Quieres usar tu propio cuerpo como cebo? Después de todo lo que has sobrevivido, es la única manera de acabar con esto por completo. Le mostré mi teléfono con el último mensaje de Marcus. Contingencia probablemente contrató a un profesional. No se rendirá. Necesito controlar la confrontación. A la mañana siguiente, me reuní con el detective Rivera y le expuse un plan que Marcus y yo habíamos desarrollado durante la noche. El detective inicialmente se mostró reacio al riesgo, pero eventualmente estuvo de acuerdo en que teníamos pocas alternativas. El cómplice de Daniel no se detendría, y la protección tradicional no podría durar indefinidamente. Necesitaremos hacerlo parecer convincente, advirtió Rivera. Si esta persona está observando, sospechará de cualquier trampa obvia. El plan se puso en marcha de inmediato. La protección policial se redujo visiblemente. Se hicieron anuncios sobre mi testimonio programado en la audiencia preliminar de Daniel. Lo más crucial, hice un espectáculo de insistir en regresar a mi propia casa para recuperar mi vida. Marcus ya había asegurado la propiedad, instalando medidas de seguridad simples pero efectivas, mientras hacía que la casa pareciera normal desde el exterior. Siguió siendo invisible para la policía, un guardián en la sombra que nunca detectaron. Recuerda, escribió, haz que la rutina sea visible, mismos horarios, movimientos predecibles. Dales un patrón para explotar. Durante 2 días, establecí una rutina cuidadosa. Café por la mañana en el porche, paseos cortos hasta el buzón, lectura por la tarde junto a la ventana delantera. Siempre visible, siempre aparentemente desprotegido. En la 3ª noche, la vigilancia de Marcus detectó movimiento en los árboles detrás de mi propiedad. Esta noche, decía su mensaje, seguí nuestro protocolo establecido. Luces encendidas en habitaciones predecibles, silueta visible a través de las cortinas. Pero la figura detrás de la cortina era un maniquí cuidadosamente posicionado. Mientras yo esperaba en otra habitación, con un revólver de la policía en la mano, Marcus monitoreaba el perímetro desde su posición oculta en la propiedad. Los coches de policía sin distintivos esperaban a 3 calles de distancia, listos para responder a nuestra señal. A las 11:42 p.m., los sensores de seguridad que Marcus había instalado detectaron movimiento en la terraza trasera. Una figura vestida de oscuro probó la puerta, luego se movió hacia una ventana. Envié el mensaje de alerta, tanto a Marcus como al detective Rivera, luego me posicioné según nuestro plan.
El intruso era hábil. Desactivó el sistema de alarma estándar que había instalado ostentosamente el día anterior. No detectaron el sistema secundario de Marcus, que seguía sus movimientos por la casa en silencio. El vidrio se rompió suavemente en la cocina. Pasos, casi silenciosos, se movieron de la losa al pasillo alfombrado. Controlé mi respiración, con el dedo descansando ligeramente junto al guardamonte como me había enseñado Marcus. La puerta del dormitorio se abrió suavemente. Una figura se deslizó dentro, alta, delgada, vestida completamente de negro con una máscara de esquí cubriendo su rostro. En su mano enguantada, algo brillaba débilmente en la tenue luz. Una jeringa, no una pistola, no un cuchillo, una jeringa. El método característico de Daniel, consistente hasta el final. Esperé hasta que se acercaron a la cama donde el maniquí yacía bajo las cobijas, con la jeringa levantada. Entonces encendí las luces. «Policía, no te muevas», grité, apuntando con el revólver con ambas manos. El intruso giró con sorprendente rapidez, evaluando la situación en un instante. En lugar de rendirse, se lanzaron hacia mí. Disparé un tiro de advertencia al techo como habíamos planeado, la señal tanto para Marcus como para la policía. El intruso dudó el tiempo suficiente para que Marcus se estrellara contra la ventana del dormitorio, derribándolo al suelo. La lucha fue breve pero violenta. El intruso luchó con habilidad profesional, pero el entrenamiento de combate de Marcus demostró ser superior. Para cuando las sirenas de la policía aullaron a lo lejos, Marcus tenía al agresor sometido en el suelo, con la jeringa pateada a salvo debajo de la cama. «Quédate ahí», mantuve el arma apuntando a la figura enmascarada mientras Marcus se deslizaba rápidamente a través de la ventana rota, desapareciendo antes de que llegara la policía. Habíamos acordado que su implicación permanecería en secreto. Su pasado hacía que la atención oficial fuera peligrosa para él. El detective Rivera y su equipo irrumpieron por la puerta principal momentos después, con las armas desenfundadas. Aseguraron al intruso, quitándole la máscara de esquí para revelar el rostro de una mujer, frío, profesional, desconocido para mí. «¿Quién eres?», exigí. «¿Quién te envió?». Ella permaneció en silencio mientras los oficiales la esposaban y le leían sus derechos. La jeringa fue cuidadosamente recogida como evidencia, y su contenido fue confirmado más tarde como una mezcla letal, similar a lo que Daniel y Melissa habían estado usando para envenenarme durante meses. «Un trabajo profesional», confirmó Rivera después de que la llevaron. «No hablará, pero encontramos un teléfono desechable. La última llamada coincide con la que hizo Thompson después de su arresto». Más tarde esa noche, mientras la policía terminaba de procesar la escena, salí brevemente. Marcus esperó en las sombras de la línea de árboles. «Gracias», dije simplemente. «Again», asintió una vez. «Asesino a sueldo. Carísimo. Tu esposo tenía recursos de los que no sabíamos». «¿Ya se acabó?», pregunté. «¿Realmente se acabó?». «Sí». Su certeza era reconfortante. Los profesionales contratados no tienen interés personal. Con ella capturada, la cadena se rompe. 2 días después, Daniel fue informado del intento fallido y de la captura de su asesino a sueldo. El detective Rivera describió su reacción. «Colapso total». Empezó a gritar que era imposible, que deberías estar muerto varias veces. Confesó todo en su rabia. Los 4 asesinatos, los métodos de envenenamiento, las estafas de seguros. Su abogado no pudo callarlo lo suficientemente rápido. La confesión lo cambió todo. Con las propias palabras de Daniel condenándolo y la continua cooperación de Melissa, el fiscal del distrito ofreció un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. Daniel Thompson cumpliría condenas de cadena perpetua consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. «Nunca volverá a respirar aire libre», me aseguró la fiscal Garza. «Y con su confesión, podemos dar cierre a las familias de sus otras víctimas». Los medios nacionales descendieron sobre nuestro pequeño pueblo a medida que surgía la historia completa. «El marido viuda negra», gritaban los titulares, detallando la metodología de Daniel a través de múltiples estados y víctimas. Los reporteros clamaban por entrevistas, se ofrecieron contratos de libros, se planearon documentales de crímenes reales. Los rechacé todos. Esto no era entretenimiento para mí. Era mi vida, y las vidas robadas de mujeres que no habían tenido la misma suerte. El día en que Daniel fue trasladado a la prisión estatal para comenzar su condena,
Pedí verlo una última vez. Jackie pensó que estaba loca. El detective Rivera me desaconsejó hacerlo, pero necesitaba este enfrentamiento final, necesitaba que viera a la mujer que había sobrevivido, que lo había derribado. La sala de reuniones era pequeña, con una gruesa partición de vidrio entre nosotros. Daniel se veía disminuido en su traje de prisión, su encantadora confianza reemplazada por una ira contenida. Sus ojos aún mantenían ese cálculo frío, incluso en la derrota. Me senté frente a él y levanté el teléfono. Durante un largo momento, solo nos miramos el uno al otro. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente. Deberías haber muerto en esos bosques. Nadie podría haberte encontrado a tiempo. Cometiste un error, dije simplemente. Pensaste que estaba solo. No estaba solo. Algo parpadeó en sus ojos, frustración, curiosidad. ¿Quién te ayudó? No fue tu hermana. Ella estaba fuera del estado. ¿Quién era? Sonreí. Ese es mi secreto para guardar, Daniel, para siempre. Así como todos tus secretos están saliendo a la luz, los míos permanecerán ocultos. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. Te hice, siseó. Antes de mí no eras nada. Un tonto confiado. Lo que seas ahora, más fuerte, más duro, eso es mi creación. Me incliné más cerca del cristal. No, Daniel, intentaste destruirme. Lo que me convertí después, esa es mi victoria, no la tuya. Pasarás el resto de tu vida en una celda, sabiendo que fuiste vencido por la mujer que pensabas que era tu víctima más fácil. Me levanté, preparándome para colgar el teléfono. Su voz se volvió desesperada. Sarea, espera. Puedo decirte cosas sobre los demás, sobre dinero que no conoces. Podríamos llegar a un acuerdo. Negué con la cabeza. Adiós, Daniel. No volveré a visitarte. Al darme la vuelta para irme, él gritó a través del cristal, su voz apagada, pero audible. Nunca volverás a sentirte seguro. Nunca vuelvas a confiar en nadie. Te he quitado eso para siempre. Me detuve en la puerta y lo miré de nuevo. Este extraño al que una vez amé, este monstruo que casi me destruyó. Estás equivocado, dije, aunque no podía oírme a través del cristal. Ya confío de nuevo. Y eso es lo único que nunca entenderá. Salí de la prisión bajo un brillante sol, donde Jackie me esperaba en su coche, y en algún lugar a lo lejos, lo sabía, Marcus estaba observando. La sombra que me había salvado, me había enseñado a sobrevivir, y me había mostrado que incluso en la traición más oscura, se pueden encontrar aliados inesperados. Daniel tenía razón en una cosa. Nunca sería la misma mujer que entró en esos bosques. Esa mujer había muerto allí. Lo que emergió fue alguien mucho más fuerte. Alguien que había enfrentado la muerte y la traición y había sobrevivido a ambas. Alguien que finalmente estaba verdaderamente vivo. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron. El bosque que casi se había convertido en mi tumba estalló en flores silvestres de primavera, luego en el verdor del verano, y ahora mostraba los primeros indicios del otoño. El caso de Daniel se desvaneció de los titulares, reemplazado por nuevas tragedias y escándalos. Su asesina a sueldo finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, confirmando que había sido contratada a través de un intermediario que había trabajado con Daniel antes. 3 potenciales víctimas más fueron identificadas en el pasado de Daniel, mujeres que habían terminado relaciones con él antes del matrimonio, que habían experimentado problemas de salud misteriosos que se resolvieron después de que él se fue. Vendí nuestra casa. No podía soportar vivir dentro de esas paredes manchadas y me mudé a una pequeña cabaña al borde del bosque. La ubicación fue deliberada, un recordatorio diario, tanto de mi vulnerabilidad como de mi fortaleza. El bosque ya no me asustaba. Caminaba por sus senderos regularmente, escuchando los cantos de los pájaros en lugar de perseguidores imaginarios. Mi salud mejoró constantemente una vez que los venenos abandonaron mi sistema. Mi cabello volvió a crecer más grueso. Mi fuerza regresó. Mi mente se despejó de la niebla que la había envuelto durante tanto tiempo. Jackie me visitaba mensualmente, aún preocupada por mí, viviendo sola en medio de la nada. Ella no entendía que la soledad ya no significaba aislamiento para mí. Había aprendido a ser autosuficiente de maneras que nunca imaginé. Marcus seguía siendo una sombra en mi vida, presente pero no vista por los demás. Había movido su campamento más adentro del bosque nacional,
pero dejaba señales sutiles que solo yo reconocería cuando revisaba mi cabaña durante sus patrullas regulares. Ocasionalmente encontraba regalos prácticos en mi porche, un cuchillo hecho a mano, una radio meteorológica, un libro sobre plantas comestibles locales. Una vez, durante una tormenta severa que dejó sin electricidad durante días, apareció en mi puerta con leña y suministros, y luego desapareció antes de la mañana. Hoy conduje hasta el pueblo para mi cita habitual con la Dr. Bean, la especialista en trauma que me había ayudado a procesar todo lo que había sucedido. Al entrar en su oficina, me sonrió cálidamente. Sarah, estaba revisando tu evaluación inicial de nuestra primera sesión. El progreso que has hecho es notable. Me acomodé en la silla familiar. Algunos días todavía son difíciles. Soñé con el bosque de nuevo anoche, acostada allí, viendo a Daniel alejarse. Eso es normal. El trauma deja huellas que resurgen, pero ahora son recuerdos, no peligros presentes. ¿Cómo terminó el sueño? Sonreí levemente. Diferente esta vez. Me levanté y me fui también. Después de nuestra sesión, pasé por el pequeño centro de apoyo a veteranos que había ayudado a establecer con parte del dinero del seguro de vida que Daniel alguna vez había esperado reclamar. La ironía no me pasó desapercibida. Su plan de beneficiarse de mi muerte ahora financiaba la sanación de personas como Marco. Hablando de él, vi una figura familiar al otro lado de la calle cuando salí del centro, gorra de béisbol baja, hombros ligeramente encorvados, observando desde las sombras de una tienda. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Él dio su característico asentimiento único. Asentí de vuelta, nuestro reconocimiento privado. Él nunca entraría al centro por sí mismo. Demasiada gente, demasiada tensión. Pero él sabía que existía gracias a él, porque había salvado a una mujer en el bosque cuando podría haber simplemente mirado hacia otro lado. Mientras conducía de regreso a mi cabaña, observaba la línea del bosque a lo largo de la carretera. La mayoría de la gente solo veía árboles, peligros potenciales acechando en la sombra. Vi algo diferente. Un lugar donde había descubierto mi propia fuerza, donde la traición había dado nacimiento a la resiliencia. Daniel se había equivocado en su última burla. Había aprendido a confiar de nuevo, selectivamente, con cautela, pero de manera genuina. Y lo más importante, había aprendido a confiar en mí mismo. Ese es el final de la historia. Si estuvieras en la situación de Sarah, ¿habrías revelado la identidad de Marcus a la policía o habrías mantenido su implicación en secreto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste de este relato, suscríbete para más historias inolvidables. Haz clic para descubrir nuestra próxima narrativa emocional.